Hola, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos un día más. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En la declaración final, los BRICS piden un cese el fuego inmediato en la Franja de Gaza y la retirada de las tropas israelíes. Condenan los ataques contra Rusia y contra Irán y demandan una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. En Texas ya son 70 los muertos confirmados en las inundaciones del río Guadalupe. El gobernador Greg Abbott indicó que hay 41 personas desaparecidas, entre ellas 11 niñas que estaban de campamentos, y que el pronóstico es de nuevas lluvias en las zonas afectadas. Inició una nueva ronda de negociaciones en Qatar para una tregua en la Franja de Gaza y antes de subir al avión en dirección a Washington, Benjamin Netanyahu insistió en que su objetivo es recuperar a los rehenes y acabar con Hamás. Empezamos en Río de Janeiro, Brasil, donde inició este domingo la cumbre de los BRICS y ya se conoce la declaración final. El bloque pidió un cese del fuego incondicional en la Franja de Gaza, la retirada de las tropas israelíes y el reconocimiento de un Estado palestino. Además, condenaron los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán y contra la infraestructura férrea de Rusia. Por otro lado, demandan reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, entre otras cuestiones. Y antes de conocerse esta declaración, el anfitrión del encuentro, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también abogó por reforzar el multilateralismo. Absolutamente nada justifica las acciones terroristas perpetradas por Hamás, pero no podemos permanecer indiferentes ante el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, la matanza indiscriminada de civiles inocentes y el uso del hambre como arma de guerra. Una solución solo será posible con el fin de la ocupación israelí y el establecimiento de un Estado palestino soberano dentro de las fronteras de 1967. Por otro lado, el presidente ruso, sobre quien, recordemos, pesa una orden de captura de la CPI, intervino en esta cumbre por videoconferencia, esto después de haber sido el anfitrión del encuentro del año pasado en Kazán. En esta ocasión, Vladimir Putin enfatizó en el poder económico, demográfico y político del grupo en oposición al G7 y pronosticó además el fin de la globalización liberal. Escuchemos. Todos vemos que se están produciendo cambios fundamentales en el mundo. El sistema unipolar de relaciones internacionales que servía a los intereses de los llamados millones de dólares están quedando atrás. Está siendo reemplazado por un mundo más justo y multipolar. El proceso de cambio del orden económico mundial sigue cobrando impulso. Todo indica que el modelo de globalización liberal ha quedado obsoleto. El centro de actividad empresarial se está desplazando hacia los mercados en desarrollo. A continuación, nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Zacone, nos hace una síntesis sobre cómo se han puesto de acuerdo los países de los BRICS para emitir un texto consensuado a pesar de sus diferencias. Es importante que han pedido los países de los BRICS la retirada de Israel de Gaza y también la existencia del Estado palestino, el reconocimiento, la creación. Y es que ha sido una negociación dura porque es sabido que Irán no reconoce la existencia de Israel desde la época de la Revolución Islámica. Entonces, la posición de los demás miembros es abogar por dos estados, pero para Irán sería implícitamente reconocer la existencia de Israel. Entonces ha sido una negociación compleja. Al final ha salido este texto en 126 puntos, en el que también se hace mención, se condenan los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán, pero sin nombrar ni Israel ni los Estados Unidos y sin usar la palabra que pedía Irán
deploramos. Simplemente se muestra preocupación y no se acepta, pero no se deplora. Y esto también ha sido un punto también de acuerdo entre los países. Tal vez por esta razón se ha lanzado tan pronto esa declaración, que podría haber salido en el segundo día, precisamente para evitar que haya incomprensiones, como por ejemplo aconteció entre Etiopía y Sudáfrica durante la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS aquí en Río de Janeiro durante el mes de abril. Y por supuesto también se aboga por la reforma de la ONU para dar más voz y más poder a los países del sur global, a los países emergentes que quieren ser un eje en un mundo que quieren multipolar. Vamos ahora a Estados Unidos, cambiamos de tema porque el gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que haya 70 fallecidos por las inundaciones del río Guadalupe y que a esta hora continúa la búsqueda de 41 desaparecidos, entre ellos al menos 11 niñas que estaban en un campamento. Además, advirtió de que se esperan nuevas lluvias en las próximas horas. Informe de Jesús Yajure. En Texas, las autoridades intensifican la búsqueda de supervivientes de las devastadoras inundaciones repentinas del viernes, causadas por varias tormentas eléctricas y precipitaciones inusualmente extremas. A las labores se sumaron este domingo voluntarios y familiares de desaparecidos, que rastrean las riberas del río Guadalupe, convertida en una zona de desastre. Las intensas lluvias provocaron que el nivel de las aguas se elevara hasta 8 metros en apenas 45 minutos, arrastrando a decenas de niños y adultos que acampaban por el verano. Y con cada hora que pasa se reducen las posibilidades de éxito. Entre los fallecidos tenemos 38 adultos y 21 niños. 18 adultos están pendientes de identificación y 4 niños también están pendientes de identificación. En este momento hay 11 campistas de Camp Mystic en paradero desconocido, junto con un consejero. La cifra de muertos ha ido en aumento mientras los equipos recuperan más cadáveres en el condado de Kerr, el más golpeado por el fenómeno. A su paso, la estela de daños, árboles caídos, autos volcados y escombros en una difícil tarea contrarreloj para encontrar supervivientes. El presidente Donald Trump declaró el domingo el estado de catástrofe grave para el condado de Kerr, donde se han contabilizado la mayoría de muertos. Acabo de firmar una declaración de desastre mayor para el condado de Kerr, Texas, para garantizar que nuestros valientes socorristas cuenten de inmediato con los recursos necesarios. Estas familias están sufriendo una tragedia inimaginable, con muchas vidas perdidas y muchos aún desaparecidos. La administración Trump continúa trabajando estrechamente con los líderes estatales y locales. El peligro aún no ha pasado, las lluvias continúan golpeando la zona central del estado y los pronósticos para el clima no son de momento alentadores, por lo que las autoridades mantienen vigentes las alertas en varios condados. Antes de continuar, les informamos que se acaba de actualizar el balance de víctimas mortales por estas inundaciones. Son ya 78, según las autoridades. Ahora sí, cambiamos de información. En Qatar inició una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo de cese el fuego en la Franja de Gaza. Horas antes, el gobierno de Benjamin Netanyahu calificó de inaceptables las demandas de Hamás, que pide que la ONU retome el control de la ayuda humanitaria y que las tropas israelíes se retiren del enclave palestino. Y antes de abordar al avión de camino a Washington, donde se reunirá este lunes con Donald Trump, el primer ministro israelí insistió en que su objetivo es acabar con Hamás. Hay 20 rehenes vivos y 30 muertos. Estamos decididos a devolverlos a todos y también estaremos decididos a garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Esto significa que no permitiremos una situación en la que haya más secuestros, más asesinatos, más decapitaciones, más invasiones. Y esto significa una sola cosa, la eliminación del poder militar y gubernamental de Hamás. Hamás no estará más en Gaza. Estamos trabajando para lograr este acuerdo del que se habla, en los términos acordados. He enviado un equipo a las negociaciones con instrucciones claras y creo que la conversación con el presidente Trump sin duda puede contribuir a impulsar el resultado que todos deseamos. Cambiamos de tema. Este domingo los musulmanes chiitas iniciaron la conmemoración de la Ashura, que recuerda el asesinato del imán Hussein, nieto del profeta Mohammed. Millones de fieles han participado en las ceremonias alrededor del mundo y en Medio Oriente. Muchos aprovecharon para reivindicar sus posiciones políticas. El informe es de Aitor Chavarri. El Ashura mueve a millones de chiitas por todo el mundo. Grandes multitudes de peregrinos se reunieron en diferentes partes del mundo el domingo para la celebración de la Ashura, que conmemora la muerte del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma.
Los peregrinos chiitas marchan golpeándose en el pecho y en la cabeza mientras cantan en señal de duelo por el imán como parte del ritual de la ceremonia de la Shura. En estos días conmemoramos el Arbaín del imán Hussein y su familia purificada. Esto se realiza cada año para conmemorar la memoria de los imanes purificados. Esta es la inmortal revolución huseiniana, por la que el imán Hussein, su familia y compañeros se sacrificaron. Y si Dios quiere, seguiremos el mismo camino que recorrió el imán Hussein. También se aprovechó la celebración de la festividad chiita para reivindicar posiciones políticas en diferentes lugares del mundo, como Irán y Líbano. En mi opinión, una guerra no tiene vencedores ni vencidos, pero hasta donde sé, nosotros los iraníes lucharemos hasta el último aliento por nuestra patria y sin duda algún día ganaremos. Renovamos la promesa con nuestras armas, nuestra fe y nuestra ashura. No abandonaremos nuestras armas aunque el mundo entero lo haga y seguiremos luchando con nuestras armas y nuestra fuerza contra los opresores en todas partes de la tierra, en toda la extensión del territorio. Las celebraciones de la Ashura se extienden una semana y alcanzan su culminación el 10º día del mes musulmán del Muharram, que marca el momento en el que el imán Hussein fue asesinado y decapitado por sus enemigos en Karbala. Vamos ahora a la India, donde el Dalai Lama cumplió 90 años este domingo y cientos de personas participaron en la celebración en la ciudad de Dharamshala, donde vive en el exilio. El líder espiritual del budismo tibetano ha festejado el cumpleaños durante toda la semana y ha asegurado que su linaje continuará con su reencarnación. El 14º Dalai Lama es el líder espiritual de los budistas tibetanos, que lo consideran la reencarnación de los 13 lamas anteriores. Tenía solo 15 años cuando fue entronizado como gobernante del Tíbet en 1950, el mismo año en que China se había anexionado esa región. Las conversaciones sobre el estatus del Tíbet fracasaron a mediados de la década de 1950. En marzo de 1959, las tropas chinas reprimieron una revuelta. El Dalai Lama huyó a Lhasa, la capital tibetana, para no volver jamás. Cruzó el Himalaya y se instaló en Dharamsala, en el norte de la India. Ahora es la sede del gobierno tibetano en el exilio, con su propio parlamento. El Dalai Lama ha viajado por todo el mundo haciendo campaña por la protección del pueblo tibetano. En 1989 recibió el Premio Nobel de Paz por su lucha no violenta para liberar al Tíbet del dominio chino. Aunque Beijing acusa desde hace tiempo al Dalai Lama de exigir la independencia del territorio, este afirma que busca el camino intermedio, la autonomía tibetana. Hago un llamamiento a Deng Xiaoping, como uno de mis viejos amigos, por lo que estoy apelando a él personalmente. Ya ves, para salvar este tipo de, ¿cómo decirlo? Cosa triste situación. La influencia del Dalai Lama ha llegado mucho más allá del budismo. Se ha convertido en un auténtico ícono de la cultura pop. Con motivo de su cumpleaños número 80, el líder budista organizó un evento de 3 días, con entradas agotadas en Los Ángeles, al que asistieron celebridades y destacados activistas. Pero en medio de esta aclamación mundial, no ha perdido de vista la causa tibetana. Creo que en estas últimas décadas he hecho algunas contribuciones, eso es un hecho. Pero bueno, es la cultura tibetana, el budismo tibetano no depende de una persona, tarde o temprano esa persona se irá. La religión budista tibetana permanecerá y la cultura tibetana permanecerá. China ha dicho que debe aprobar al sucesor del Dalai Lama, pero el líder espiritual aseguró a sus seguidores pocos días antes de su cumpleaños número 90 que se reencarnaría tras su muerte, independientemente de la aprobación de Beijing. Bien, y cerramos en España, donde este domingo activistas pro-Palestina dieron inicio a la fiesta de los Sanfermines, protagonizando el chupinazo, que inicia una semana de celebraciones en Pamplona. Como escuchaban, con gritos de Viva Palestina Libre y también detengan el genocidio, los activistas se dirigieron a una plaza repleta en la víspera de los encierros, es decir, las corridas frente a un grupo de toros durante casi 1 kilómetro. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.